Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, y es que, como saben, me encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del espectáculo. Y hoy, tenemos una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, una de esas declaraciones que nos hacen sentir un poquito más cerca de nuestras celebridades favoritas. Hablamos, por supuesto, de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. Y su última declaración, mis amigos, es nada más y nada menos que es la primera vez que me enamoro así. ¡Guau! Ya con eso, estoy segura de que muchos de ustedes están sintiendo esa misma chispa de curiosidad que yo sentí al leerlo. ¿Quién será el afortunado? ¿Qué significa exactamente enamorarse así? Acompáñenme en este vídeo porque vamos a desgranar esta emocionante noticia, a especular un poco, y a reflexionar sobre lo que este tipo de confesiones significan para nosotros, los fans. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse, justo aquí debajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que volvamos a esta impactante confesión de Demet Özdemir. La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Ver a una figura pública tan admirada, y que hasta ahora se había mostrado bastante reservada en cuanto a su vida sentimental, abrirse de esta manera, genera una expectación inmensa. Es la primera vez que me enamoro así, esa frase es potentísima. No es estoy enamorada, es me enamoro así. Esto sugiere una intensidad, una profundidad, una novedad en sus sentimientos que va más allá de lo habitual. ¿A qué nos referimos con enamorarse así? Podría ser esa sensación de que todo es nuevo, de que cada día con esa persona es una aventura, de que se descubren a sí mismos de formas inéditas. O quizás es esa conexión profunda, esa comprensión mutua que trasciende las palabras, ese sentir que han encontrado a su alma gemela, a esa persona con la que todo fluye de manera natural y mágica. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es ese alguien especial? Aunque Demet ha sido siempre discreta y debemos respetar su privacidad, en el mundo del espectáculo, las especulaciones corren como la pólvora. Y en este caso, los rumores apuntan con mucha fuerza hacia un nombre, Oğuzhan Koç. Para quienes no lo ubiquen, Oğuzhan Koç es un conocido cantante y actor turco. Su relación con Demet ha sido objeto de muchas miradas, y aunque ambos han intentado mantenerla alejada del foco mediático, las señales han ido apareciendo. Sus apariciones juntos, las sutiles interacciones en redes sociales, las miradas cómplices, todo suma. Si realmente es él, no es de extrañar que Demet sienta algo tan especial. Oğuzhan tiene una trayectoria sólida en el mundo artístico y se le conoce por ser un artista carismático y talentoso. Imagínense la química entre dos personas que viven y respiran el arte, que entienden las presiones y las alegrías de este mundo. Podría ser esa chispa que enciende algo tan profundo. Pero, ¿qué hace que este amor sea diferente para Demet? La frase «la primera vez que me enamoro así» sugiere una transformación. A lo largo de su carrera, hemos visto a Demet en papeles que la han hecho brillar, en historias de amor que han cautivado a millones. Ha interpretado a mujeres apasionadas, intensas, a veces atormentadas por el amor. Y fuera de la ficción, su vida privada siempre ha sido un misterio guardado bajo 7 llaves. Tal vez en sus relaciones pasadas ha habido afecto, cariño, incluso amor, pero nunca ha experimentado esta magnitud de sentimiento. Podría ser que haya encontrado en Oğuzhan esa pieza que le faltaba, esa conexión que la hace sentir completa y a la vez, la impulsa a explorar nuevas facetas de sí misma. Piénsenlo por un momento. Como seres humanos, todos buscamos esa conexión especial. Buscamos a alguien que nos entienda, que nos apoye, que nos haga reír, que nos desafíe a ser mejores personas. Y cuando encontramos a alguien que parece cumplir con todas esas expectativas, y además nos hace sentir de una manera que nunca antes habíamos experimentado, es natural que se hable de un amor singular, de un amor así. Para Demet, que ha estado en el ojo público desde muy joven, encontrar este tipo de amor podría ser un oasis, un refugio donde puede ser ella misma sin miedo al juicio, donde sus sentimientos son genuinos y correspondidos de una forma que la emociona profundamente. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre el amor y las relaciones en la era digital.
Hoy en día nuestras vidas están constantemente expuestas, y las vidas de las celebridades aún más. Cada paso, cada comentario, cada foto puede ser analizado y comentado por miles, incluso millones de personas. En este contexto, la valentía de Demet al compartir un sentimiento tan íntimo es admirable. Demuestra que a pesar de la fama y la exposición, los sentimientos humanos universales como el amor siguen siendo lo más importante. Y el hecho de que se sienta cómoda diciendo, la primera vez que me enamoro así, sugiere un nivel de madurez y autoconocimiento que es inspirador. Además, su declaración podría animar a otras personas, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento, a ser más abiertas sobre sus propios sentimientos. A veces el miedo al que dirán, al ser juzgados o malinterpretados, nos lleva a reprimir nuestras emociones. Pero cuando figuras públicas como Demet Özdemir se atreven a ser vulnerables, nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es algo que merece ser celebrado y vivido plenamente. Analicemos un poco más el impacto de esta frase. Es la primera vez que me enamoro así. Esta construcción gramatical, así, es clave. No es simplemente un nivel superior de amor, sino una cualidad diferente. Podríamos pensar en diferentes matices de enamoramiento: el enamoramiento inicial, el amor apasionado, el amor sereno, el amor romántico, el amor cómplice. Lo que Demet parece indicar es que ha descubierto una dimensión nueva, un color diferente en el espectro del amor. Quizás es la ausencia de dudas, la certeza del otro, la profunda paz que acompaña a la pasión. O tal vez es la sensación de que este amor es exactamente lo que siempre había buscado, sin saberlo, hasta ahora. Es fascinante cómo las palabras de una celebridad pueden resonar tanto con nosotros. Nos proyectamos en sus experiencias, buscamos paralelismos con nuestras propias vidas. Y cuando alguien tan admirada como Demet Özdemir habla de haber encontrado un amor tan profundo y novedoso, es natural que nos preguntemos, ¿será posible para mí? ¿Estoy viviendo mi propio enamoramiento así? Estas preguntas nos invitan a la introspección, a evaluar nuestras propias relaciones y sentimientos. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que el amor es un viaje de descubrimiento constante. Que a veces creemos que conocemos la profundidad de nuestros propios sentimientos, pero el amor nos sorprende, nos desafía y nos empuja a descubrir nuevas capas de nosotros mismos. Que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad, especialmente cuando se trata de compartir nuestros sentimientos más profundos. Y que incluso en medio de la fama y la atención mediática, la búsqueda de una conexión genuina y transformadora sigue siendo una aspiración universal. Considerando el contexto de Demet, que ha tenido relaciones públicas anteriormente, esta declaración adquiere aún más peso. Significa que independientemente de las experiencias pasadas, lo que está viviendo ahora es cualitativamente diferente. Esto puede ser interpretado de muchas maneras. Podría ser que en sus relaciones anteriores no se sintiera completamente vista o comprendida. O tal vez la forma en que este nuevo amor se ha desarrollado ha sido más orgánica, más inesperada, y por eso ha tenido un impacto tan profundo. La forma en que las noticias se presentan también es importante. A menudo, los medios de comunicación buscan el sensacionalismo. Pero en este caso, la propia Demet Özdemir ha sido quien ha compartido esta confesión, lo que le da una autenticidad y un peso emocional que va más allá de cualquier titular. Es una declaración personal, una revelación íntima que al ser compartida, se convierte en un momento de conexión para sus seguidores. Y para aquellos que especulan sobre su relación con Oğuzhan Koç, esta declaración podría ser la confirmación que esperaban. Si ambos están viviendo este tipo de amor, es lógico que esa energía se perciba, que los rumores cobren fuerza y que los fans se ilusionen con verlos juntos y felices. Imaginen la presión que debió sentir Demet al decidir abrirse así. Es un acto de fe en el amor, y también un acto de fe en la comprensión de su público. Así que, para recapitular un poco, hemos hablado de la impactante confesión de Demet Özdemir: es la primera vez que me enamoro así. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase, la profundidad y la novedad que sugiere. Hemos mencionado las especulaciones sobre su relación con Oğuzhan Koç y el papel que estas declaraciones juegan en la percepción pública de su vida sentimental. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre el significado universal del amor, la vulnerabilidad y la búsqueda de una conexión profunda y transformadora. Esta noticia nos recuerda que al final del día, todos somos seres humanos buscando el amor, la felicidad y la conexión.
Ya seamos celebridades o personas comunes, los sentimientos más profundos son los que nos mueven y nos definen. Y cuando alguien tan admirada como Demet Özdemir comparte una experiencia tan personal y emocionante, nos inspira a todos a valorar y buscar ese tipo de amor que nos hace sentir vivos, que nos transforma, que nos hace decir con total convicción: es la primera vez que me enamoro así. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo y por haber llegado hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Qué significa para ustedes enamorarse así? ¿Tienen alguna experiencia similar que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y estoy deseando que conversemos sobre este tema tan apasionante. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo y de reflexiones sobre el amor. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.